Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 6 de agosto, como todos los días, la Santa Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. Hoy, fiesta de la Transfiguración. La Iglesia celebra esta fiesta importante en la liturgia católica. Compartimos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Nos dice la santa palabra de Dios. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. La Iglesia celebra hoy en su liturgia la fiesta de la Transfiguración. Jesús se transfigura, cambia su figura ante su círculo cercano de apóstoles, de discípulos. Yendo en la línea que veníamos haciendo en el día a día, nuestras reflexiones, estábamos en el Evangelio según San Mateo, la Iglesia primicias del reino de los cielos. Hoy, como esta fiesta, estamos en el ciclo litúrgico B, reflexionamos el Evangelio según San Marcos. Estamos en la tercera sección del Evangelio según San Marcos. La misión de Jesús fuera de Galilea. En el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, ya Jesús va a entrar a Jerusalén para lo que va a ser su pasión, muerte y resurrección. Jesús se apronta a subir a Jerusalén. En el evangelista Lucas, justamente en este ascenso a Jerusalén, también aparece esta escena de la transfiguración. Jesús se va transfigurando. Antes de entrar en un mensaje espiritual para nosotros hoy y bajar a nuestro hoy la lectura del Evangelio del día, quisiera compartir contigo 3 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre la transfiguración de Jesús, una visión anticipada del reino. Estamos en el numeral 554 al 555, 2 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo: a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y sufrir, y ser condenado a muerte y resucitar el tercer día. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21. El Evangelio que reflexionábamos justamente el día de ayer. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica: Pedro rechazó este anuncio. Los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña, ante 3 testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan. El rostro y los vestidos de Jesús se pusieron fulgurantes como la luz. Moisés y Elías aparecieron y le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. Una nube les cubrió y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle.
Por un instante, Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos del Mesías. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. El Hijo actúa como el siervo de Dios. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa, como lo decía Santo Tomás. La liturgia bizantina dice: en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. La liturgia bizantina. El Evangelio de hoy a nuestra vida. Jesús sube a Jerusalén. Jesús ayer había anunciado su pasión, su muerte y que tenía que resucitar. Pedro, por un momento dado, después de hacer esa profesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, después de haber recibido esas hermosas palabras de Jesús: feliz eres, Simón Bar-Joná, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no aceptaba que Jesús tenía que ir a Jerusalén para morir. Y es como que Pedro se le pone enfrente a Jesús y le dice: eso no, Señor, contigo. A lo que Jesús responde: detrás de mí, Satanás, no piensas como Dios, sino como los hombres. La alabanza que había recibido Pedro hacía unos minutos se volvió en su contra. ¿Por qué? Porque Pedro no comprendía tal vez lo que era la voluntad de Dios, que para hacer la voluntad de Dios tenía que pasar por la cruz. Eso no entendía Pedro. Por eso hoy Jesús se lo lleva a un lugar para que él entienda. ¿Y quiénes son estos personajes? Pedro, Santiago y Juan. Tal vez los más dóciles, los más entregados, los más arrojados, para que puedan entender y aceptar la voluntad de Dios. Los que estuvieron con él en la cumbre del Tabor, así como también en la resurrección de la hija de Jairo, los primeros discípulos llamados por Jesús, a los que Pablo más adelante va a decir columnas de la iglesia: Cefas, Santiago y Juan, columnas de la iglesia. Jesús les va a mostrar, los va a hacer testigos de una majestuosidad. Jesús se va a transfigurar, jugar con las palabras. De hecho, cuando Dios nos creó, cuando Dios te creó a su imagen y semejanza. Eras imagen, eras figura de Dios, eras imagen de Dios. Luego el pecado, esa figura de Dios desfigura. El pecado te desfigura. Ya no eres imagen de Dios cuando estás en el pecado. Luego San Pablo nos va a decir que tenemos que configurarnos en Cristo para entrar en el reino de los cielos. Hay que configurarse. Ahora Jesús se transfigura para que estos testigos de Jesús nos muestren después, nos den el testimonio para que nosotros podamos configurarnos en Jesús. Jesús cambia su apariencia, muestra su divinidad. Allí están presentes Moisés, que representa a la ley, Elías, que representa a los profetas, hablando con Jesús. Luego aparece esta teofanía, esta manifestación de Dios. Dios habla, la nube que representa al Espíritu Santo. Dios habla y dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Jesús sube a la montaña acompañado de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, como todo verdadero hombre, estaba en un momento de angustia, de tristeza por lo que se venía.
Y es en ese momento de angustia y de tristeza cuando uno va caminando y no sabe a ciencia cierta cuán grande va a ser el sufrimiento. Cuando uno está metido en la tristeza, en la incertidumbre, uno tiene que hacer un alto y recurrir. Es como ir a cargar baterías. ¿Y qué hace Jesús? Recurre a su Padre, recurre a Dios con los de su círculo cercano, con sus íntimos. Recurre a Dios, y en ese recurrir a Dios es que recibe el consuelo, esa declaración de amor del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Esa declaración de amor, sentirse hijo amado de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Estos tres suben al Tabor, ¿para qué? Para ser testigos y recibir un encargo de parte de Dios mismo. Escuchan la voz de Dios que les dice: a Él escúchenlo. Pedro no lo había escuchado cuando Jesús había anunciado su pasión después de que profesara su fe. Pedro no había escuchado lo que Jesús, no había comprendido. Tal vez oyó. Oír es diferente que escuchar, pero no escuchó, no comprendió lo que Jesús le decía. Ahora el Padre le dice: a Él escúchenlo. La ley está, los profetas están, ya no. Ahora hay que escucharle a Él. No tanto a la ley y los profetas, ellos van a pasar. Ahora en Jesús se encarna la ley y los profetas. A Él escúchenlo. Hay que escuchar a Jesús ahora. Es Jesús el que da el verdadero sentido a la ley y los profetas. No piensen que he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Entonces, como los hombres interpretaban mal la ley y los profetas, ahora Jesús viene y dice, Dios viene y dice: a Él, es a Jesús a quien debemos escuchar. Ellos bajan del Tabor, y un detalle: al escuchar esa voz, ellos caen en el piso. Estaban ante la presencia misma de Dios. Y en el Antiguo Testamento, contemplar el rostro de Dios era significado de estar muerto, literalmente. Por eso ellos se tiran al piso, rostro en tierra. Jesús les levanta y les dice: vamos. Ahí Jesús vuelve a su figura normal. Por un momento Jesús se transfiguró para mostrar su gloria fulgurante, como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, para que ellos sean testigos. Por eso después el evangelista Juan va a decir en los primeros capítulos de su evangelio: hemos visto la gloria de Dios. También Pedro va a decir: hemos contemplado su majestuosidad, va a decir Pedro. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos de eso. Por eso al bajar Jesús les dice: no se lo digan a nadie hasta que el Hijo del Hombre, hasta que Él resucite. Por eso ese testimonio de que contemplaron la gloria de Dios va a ser el testimonio para que la iglesia salga a evangelizar por todos lados, para que vaya hasta los confines de la tierra y hasta derramen la sangre por amor a este Dios hecho hombre. La iglesia hoy celebra la transfiguración. Hoy dos mensajes, dos enseñanzas para nosotros hoy. La primera: ¿por qué estos tres van en compañía de Jesús? Ya dijimos que eran los más dóciles, los más arrojados. Mucha gente seguía a Jesús. La multitud queda en el llano, queda a nivel del mar. Los discípulos que seguían a Jesús, los 72 que fueron enviados a misionar, ese era otro grupo de seguidores de Jesús. Los 12 apóstoles seguidores de Jesús. Y luego están estos tres íntimos a quien Jesús les permite contemplar su gloria. ¿Seremos nosotros dóciles a la amistad, a las palabras de Jesús? ¿Seremos arrojados? ¿Seremos dóciles para poder contemplar su gloria? ¿Será que Jesús podrá invitarnos al Tabor? Y lo siguiente: escuchar la voz de Dios que nos sigue diciendo hoy: a Él escúchenlo. Antes de llegar al monte Calvario, se pasa por el monte Tabor. Experimentar y sentirse hijo amado por Dios. Contemplar la majestuosidad, contemplar la gloria de Dios. Escuchar a Jesús y ser amigos dóciles de Jesús. Hoy
nos muestra su majestuosidad, Jesús, y nos invita a seguir escuchando su palabra todos los días. Fuerza, que Dios te bendice.